Buenas, bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de Café en Andaluz de esta tercera temporada. Este programa que vamos a dedicar acerca del nuevo horizonte del andalucismo o de esta nueva ola de andalucismo en la que estamos inmersos, estamos viendo nacer, y para ello traemos a gente de primera línea del andalucismo. Para ello contamos con Encarna Camacho, concejal y portavoz de Andalucía por sí en Andújar. Muchas gracias, Encarna, por estar aquí. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas Eh, tardes. También contamos con Javier Contreras, historiador y profesor de la UJA. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Contamos también con Pilar González, senadora por Adelante Andalucía y miembro de Primavera Andaluza. Bienvenida de nuevo otra vez, Pilar. Hola, encantada de volver a veros y de encontrarme con algunas caras nuevas en este patio de Café Andaluz. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Y bienvenido de nuevo otra vez a Néstor Salvador, miembro de Defender Granada y miembro del Comité Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Néstor, bienvenido. Bienvenido y bienvenido también a la nueva temporada de Café en Andaluz. Gracias por haber accedido todos a venir a este nuevo programa para hablar del nuevo andalucismo. Empezar sobre todo hablando un poquito de esta década, última década, ha sido una década de contradicciones, ¿no? Para el andalucismo, porque ha sido una década de la desaparición, bueno, del histórico PA, ¿no? En 2015, pero también ha sido la década del surgimiento de nuevos proyectos y nuevos horizontes para el andalucismo. Bueno, Gramsci, ¿no? El Antonio Gramsci tenía una frase que decía que la crisis consiste en que muere lo viejo sin que puedan hacer lo nuevo, y en ese terreno, pues, ocurren los más diversos fenómenos morbosos. Pues esta última década, ¿no? Parece un poquito definir, o sea, esta frase parece definir esta última década, ¿no? Si queréis, podemos empezar un poquito comentando eh, cómo habéis visto esta última década en el andalucismo, ¿no? Teniendo en cuenta eso, la disolución del PA, el nacimiento de los nuevos y diversos proyectos andalucistas, y sobre todo cómo ese nuevo andalucismo, o el andalucismo, mejor dicho, ha llegado a esas nuevas generaciones. Empezamos, si queréis, por Encarna. Encarna, adelante, tus 5 o 8 minutitos. Bueno, pues efectivamente, yo creo que vivimos tiempos convulsos, extraños, ¿no? Donde aparecen nuevas circunstancias. Y en esta década, como tú bien dices, esa desaparición del PA, que parecía que era la referencia del andalucismo, yo siempre dije que parecía que Andalucía se quedó huérfana, ¿no? Huérfana de ese nacionalismo, de ese partido que estaba en las instituciones y que tenía la posibilidad incluso de dirigir Andalucía en algunas ocasiones. Bueno, pues al desaparecer, la verdad que parecía que perdimos un poco esa referencia que muchos andalucistas teníamos, ¿no? Todo esto se une, como digo, a una situación que vivimos actualmente, a unos momentos convulsos, complicados, una crisis que aparecen, crisis sanitaria y económica distinta a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y claro, todo esto desde luego hace que ese andalucismo que existe en Andalucía, al desaparecer la resistencia, hace que las personas que estamos incorporados al proyecto andalucista, pues busquemos, ¿no? Busquemos alternativas y estemos ahí, intentando hacer que resurja el andalucismo imprescindible y más necesario que nunca en los momentos que vivimos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Andalucía siempre ha estado en el vagón de cola, o en los últimos años parece que cada vez más, y ahora pues la nueva situación nos convierte en más vulnerables de lo que hasta ahora éramos, ¿no? Y todo esto solamente puede resolverse uniéndonos todos aquellos que creemos en que es necesario y obligado que exista este poder andaluz, esta fuerza que sea solo sumisa o solamente dependiente de los intereses y de los verdaderos intereses andaluces y de los andaluces y de las andaluzas. Y yo creo que todos aquellos que creemos en esto debemos unirnos con una gran fuerza para luchar porque creo que es fundamental y más necesario que nunca en estos momentos. Creo que los andaluces, las andaluzas no necesitan a aquellos que creemos que el proyecto andalucista es el único que puede sacarnos de este vagón de cola en el que se encuentra Andalucía. Bueno, lo digo como introducción y hay mucho que hablar, dejo a los compañeros sino que continúen poniendo.
Muchas gracias, Encarna. Seguimos contigo, Javi. Tus 5 o 8 minutitos, adelante. Buenas tardes, pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Es mi primera vez. Y bueno, tenía mucho interés porque pues, sigo vuestro programa y me parece que hacéis una magnífica labor. Bueno, pues tampoco, al igual que Encarna, no voy a consumir esos 8 minutos. Básicamente lo que tenía que decir es una mezcla, como diría, entre ecohistórica y digamos cómo se vive desde el punto de vista académico. Alguien que se interesa sobre temas andaluces, o investigación de temas andaluces, esta aparente desaparición y a la vez de organización del andalucismo político en la última década. Yo recuerdo que precisamente de las primeras personas que me introdujo en el andalucismo fue mi propia madre, aparte luego pues algunas amistades, y tengo la imagen de estar con mi madre, bueno, mis padres en general, pero sobre todo con mi madre y yo, viendo los resultados de las elecciones generales del año 2000, y para nosotros la gran noticia no era la mayoría absoluta de José María Aznar de marzo del año 2000, sino precisamente que el PA consiguiera un escaño por Cádiz, la persona de José Núñez Castaín. Luego he seguido con interés la evolución del andalucismo en general, en este caso de la principal fuerza andalucista, del Partido Andalucista. De hecho, sabía que cuando empecé mi investigación de tesis, conforme fue derivando hacia no solo el movimiento vecinal, sino también el movimiento andalucista, que tarde o temprano tenía que estudiarlo. Y siempre me llama la atención como una fuerza que en los años, a finales en la segunda mitad de los 70, cuando se constituye, a pesar de que había habido presente en el año 1975 con compromiso político de Andalucía y luego con Alianza Socialista de Andalucía, que son sus antecedentes, como cuando se constituye el Partido Socialista de Andalucía en el año 76, junto con junto con Alianza Socialista y de Construcción Socialista Andalucía, como dan lugar al PSA, que luego en el año 84 se cambia al Partido Andalucista. Me llamaba la atención, como digo, cómo esa fuerza llegó a implantarse en Andalucía, como sobre todo en las provincias aparentemente más o aparentemente menos sensibilizadas con el andalucismo, por lo que nos han tratado de vender, de la imagen tópica. Y claro, descubres que hay un magma detrás del asociacionismo cultural, incluso el movimiento obrero, el asociacionismo vecinal, cómo ese andalucismo fue arraigando poco a poco, de forma diferente a otros territorios del Estado español, pero sí en algunos procesos parecidos. Y cómo consigue en una fase de ascenso lograr esos 5 escaños y numerosos concejales en Andalucía en el año 79, y cómo empieza su declive para luego tener un revival en los años 90 y con trancas y barrancas pues llegar hasta el año 2015 con la disolución. Otra cuestión que quiero señalar es que en el año 2015 coincide que es cierto que es el año de la disolución formal del Partido Andalucista, pero sin embargo recuerdo que en ese momento hay un revival de lo andaluz y del andalucismo. En la campaña de las elecciones andaluzas de marzo de 2015, por primera vez en mucho tiempo se reivindicaba a Carlos Cano por parte de una fuerza política ascendente o emergente. Se hablaba del 4 de diciembre, se hablaba de cuestiones que durante un tiempo parecían olvidadas, no tanto por el Partido Andalucista, lógicamente, sino por otras fuerzas políticas. Y luego, pues, coincido con Encarnación Camacho que estamos viviendo una época muy complicada, muy difícil, no solo por la pandemia, sino también por la propia crisis económica que empezó en el año 2008, de la que todavía no hemos recuperado, y que en el caso de Andalucía sigue golpeándonos inmisericordiamente. No solo porque, y eso se refleja
pues que tenemos las principales ciudades más afectadas por el desempleo, pues están en Andalucía, aparte de en Extremadura, pero sobre todo en Andalucía. Y en el caso de mi provincia, de Jaén, pues tenemos Linares, que es la segunda ciudad en la importancia de la provincia, que pasó de ser un motor económico a la ciudad con más paro de todo el Estado español, junto con Cádiz y otras ciudades. Y bueno, y creo que, esto por supuesto se lo iremos profundizando en este programa, creo que el andalucismo sigue teniendo más sentido que nunca y sobre todo desde el punto de vista de un proyecto de mayoría social que rompa con esta vieja inercia y los viejos problemas que existen en Andalucía. Y ya no me enrollo más para dejarle más paso a otros compañeras y compañeros. Perfecto, muchas gracias, Javi. Pilar, tus 5 o 8 minutitos, adelante. Si llego a saber que me vais a preguntar por la última década y por el PA, probablemente no vengo. Lo digo en broma. Es que la última década forma parte de mi propia historia. Y no he hablado nunca en público, nunca, jamás, de este asunto, ¿no? Entonces, ya puedo hacerlo afortunadamente sin dolor. Fue un trauma, fue muy doloroso y muy triste y muy angustioso. Vivir la traición creo que es lo peor que se puede vivir en la vida en general, no solo en política como que va de suyo, ¿no? Pero de hecho, cuando Dante en la Divina Comedia sitúa el último círculo del infierno del que no se puede salir, es el de los traidores, ¿no? Entonces, experimentar eso fue un sufrimiento grande y largo en el tiempo. Ya afortunadamente no, y una de mis claves de superviviente es el sentido del humor. Entonces ya incluso puedo reírme de muchas de aquellas cosas, lo cual significa que ya no me duelen. Pero también apunto esto porque lo que voy a decir evidentemente es subjetivo. No puede ser de otra manera porque me fue la vida en ello. No fue solo que yo pasaba por allí o que fue una cuestión política que me interesó y a la que le presté atención o en la que milité o participé, sino que tuve una responsabilidad muy directa en lo bueno y en lo malo. En lo que tuvimos de acierto, que yo creo que algunos tuvimos, y en lo que tuvimos de equivocaciones, que sin duda las tuvimos, ¿no? Hace 10 años, efectivamente, yo era la secretaria general del Partido Andalucista y teníamos claro ya entonces, en el 2010 te estoy hablando, que esa herramienta tenía un futuro muy complicado, muy oscuro o muy difícil, ¿no? Porque teníamos claro que había como agotado un ciclo vital. Fue una herramienta potentísima que los andaluces y las andaluzas crearon durante la transición. Un apunte rápido de la teoría de la tercera ola de Javier García, que a mí me sigue pareciendo una teoría maravillosa. La primera ola, digamos, es el momento de Blas Infante y del andalucismo histórico. Ellos heredan la Constitución de Antequera, la Junta Suprema de Andújar, heredan toda esa historia juntera y de algún modo andalucista, nacionalista o liberalista. Hay un segundo momento, que es el momento de la transición, que es un momento clave también, y yo creo que estamos en un tercer momento, en los albores de un tercer momento. Bueno, pues en ese segundo momento de la transición, el pueblo andaluz se autogestiona una herramienta para conseguir algunos objetivos políticos. La autonomía, el principal de ellos, porque la confianza era que a partir de la autonomía, escuela gratis, medicina y hospital, lo cual quiere decir servicios públicos de calidad gestionados por el gobierno andaluz, sufragados con los impuestos de los andaluces. En ese momento de la transición, el andalucismo fue extraordinariamente útil como herramienta emancipadora, como proyecto emancipador. Ahí surgió, Javier Contreras casi conoce la historia mucho mejor que yo, ¿no? Ha apuntado los inicios del PSA, y después el PSA se transforma en Partido Andalucista. Cuando yo ya militaba desde los años 90, pero cuando me toca coger las riendas en aquel momento, ya era un proyecto en declive. Por muchas cuestiones, y ahora no quiero entrar en el análisis de ella porque hubo cuestiones externas y hubo cuestiones internas, como en cualquier proceso de descomposición o de decadencia. Influye lo interno y influye también las circunstancias externas. Pero en ese momento pensábamos, algunas y algunos de nosotros pensábamos, que probablemente la herramienta PA agotaba su ciclo vital y de un modo, si me apuráis, desapasionado, pensábamos que lo que tenía vida todavía y continuidad sin ninguna duda era el andalucismo y lo que hacía falta era otra herramienta.
las herramientas es casi física, o sea, esto ya no solo es política, es casi física o arquitectura, ¿no? Tiene que ver con la construcción de las cosas y con la vida útil que tienen las cosas. Los proyectos políticos, los partidos políticos no dejan de ser herramientas al servicio de ideas, de causas, de pueblos o de algo mayor que ellos mismos, ¿no? Cuando se produce esa endogamia de mirar exclusivamente hacia adentro y de vivir hacia adentro, es el final de un partido político. La frase que voy a decir a continuación no es mía, es de Alejandro Rojas Marcos, para que veáis que no le guardo rencor. Él decía, y creo que lo decía sabiamente, que los partidos políticos nacen de abajo arriba y mueren de arriba abajo. Y probablemente eso es así, o sea, cuando se desconecta la raíz de un proyecto político de su aparato, cuando un partido político se convierte en un aparato, el final está llamando a la puerta, te des cuenta o no te des cuenta, te quieras dar cuenta o no te quieras dar cuenta, pero ocurren. En ese momento de evidente decadencia del partido andalucista, el hecho que provocó mi salida tuvo que ver no tanto con un debate ideológico, ni nada de eso, tuvo que ver con procedimientos que no debieran permitirse en ningún caso, en ninguna organización, porque son propios de la mafia. Y yo puse la línea y dije, bueno, no va más, yo no quiero estar en un proyecto político que utiliza estos procedimientos. Pero nunca dejé de ser andalucista, nunca dejamos, algunas personas, algunos de mis compañeros y compañeras que nos fuimos y muchos que se quedaron, nunca dejamos de pensar que el andalucismo estaba aún vivo y que lo que necesitaba era, bueno, pues otro periodo probablemente de reflexión, de gestación, de otra herramienta que viniera a resolver las carencias y a ser posible a no cometer los errores que había cometido la primera herramienta, ¿no? Yo sí que creo que en ese... Y eso es casi lo que quiero decir de esto, no quiero decir mucho más, ¿no? Porque hay mucho de personal en ello y porque estoy dispuesta, ya de hecho he asumido todas las críticas y todos los errores que correspondan a quien en aquel momento encabezaba la dirección del Partido Andalucista, y también lo dejé muy claro, mi responsabilidad no era haber llevado al Partido Andalucista a la marginalidad, sino no haber podido sacarlo de la marginalidad. Cuando yo llegué a la dirección del Partido Andalucista ya estaba en la marginalidad. Javier ha recordado el último diputado andalucista en las Cortes, Pepe Núñez, que fue, bueno, absolutamente enorme en su persona y en su tarea política. Lo conocéis probablemente todos, si no personalmente, al menos sí de haber seguido su trayectoria. Pepe es un profesor y como buen maestro, como buen docente, es profesor de arquitectura, hizo no solo una labor política brillante, porque es un tipo brillante, sino una labor pedagógica imprescindible, ¿no? de quitar aristas que podía tener el andalucismo y de, al contrario, generar capacidad de alianzas. Y desde mi punto de vista, lo que quedaba pendiente por hacer, y ya termino para después continuamos, y que ahora ya en esta tercera ola es la raíz de la que surge, es volver a resituar inequívocamente al andalucismo en la izquierda. Yo creo que eso era lo que se había perdido por el camino y por la trayectoria, sobre todo en los últimos años del Partido Andalucista, y lo que quedaba, lo que intentamos modestamente, pero ya no tuvimos capacidad para hacer, era virar a la izquierda y volver a ubicar al andalucismo en el lugar donde nació. No hay ninguna duda de que en la transición, no ya hablo ya de solo de Blas Infante, que sabéis que se presentó a un par de convocatorias electorales con federalistas, con republicanos, etcétera, ¿no? Hablo de que en la propia transición, ese nacimiento, ese compromiso por Andalucía, ese Partido Socialista Andaluz, nace Pepe Aumente. Yo sé que citamos mucho a Infante, pero yo quiero poner en valor la figura de Aumente, porque es, digamos, el continuador ideológico o el adaptador de la obra de Infante, del pensamiento infantiano, al momento concreto que a él le toca, que es la transición. Pepe Aumente era marxista. Digo, para que tengamos claro que la raíz o el nacimiento del andalucismo en aquel momento es en la izquierda. Y yo creo que ahora, afortunadísimamente, esta nueva ola de la que supongo que vamos a hablar a continuación, lo tiene claro. El lugar del andalucismo es la izquierda, sin ninguna duda. Aquí me callo. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. De hecho, por comentar brevemente una cosa, recuerdo yo que la última representación que tuvo el PA en las Cortes andaluzas, bueno, el Parlamento andaluz, fue en 2008, si no recuerdo mal. Fue en 2008. Ya a partir de 2008 no hubo más representación andaluza en el Parlamento. Néstor, tus 5 8 minutitos. Perdón, Pilar.
No, solo por Sí. aclarar, en la última representación en el Parlamento andaluz fue la 7ª legislatura del 2004 al 2008, porque yo fui la portavoz en ese momento. Exactamente. Ya las elecciones del 2008 ya es cuando desaparece ya la representación. Efectivamente. Sí. Perfecto, pues Néstor, tus 5-8 minutitos, adelante. Vale. Bueno, yo creo que como estamos hablando de décadas, en América Latina se hablaba de la década ganada con los gobiernos progresistas y creo que... ¿Me escucháis? ¿Me oyen, no? Vale. Pues en América Latina se hablaba de los gobiernos progresistas, de la década ganada. Nosotros, yo al menos pensaría que esto en el andalucismo político ha sido la década perdida. Creo que frente al resto de pueblos del Estado que han desarrollado un movimiento nacionalista cada día más fuerte. El caso catalán es pongamos el ejemplo más claro, pero vamos, incluso si cogiéramos el nacionalismo valenciano de Compromís y lo viéramos hace 10 años y lo viéramos ahora, el avance político ha sido inmenso, incluso pues, el BNG y en otros sitios. Que eso no quiere decir que nos vayamos a deprimir, sino que tenemos que partir de que las cosas en Andalucía están no solo económicas y sanitariamente, como hablamos siempre, yo creo que políticamente están bajo cero. Dando cuenta que a día de hoy en el Congreso de Diputados, como se habla mucho, pues estamos en 0 diputados y a día de hoy nadie va a negociar los presupuestos con Pedro Sánchez, por mucho que alguien diga que sí va a hacer cosas allí, pero yo no lo estoy viendo. Y creo que ahí hay unos responsables y unas políticas responsables, más que las personas, porque creo como lo ha planteado Pilar, está el Partido Andalucista, dentro de y yo también dentro de mi experiencia en la CUT y también en Podemos, en que fui candidato al Congreso en las 2 primeras convocatorias de las elecciones, pues se ha visto, por mucho, al menos en mi reflexión, creo que la CUT también en Izquierda Unida, cómo participar dentro de la izquierda estatal no se ha reflejado hasta el día de hoy. A lo mejor el día de mañana esa hipótesis desaparece, pero hasta el día de hoy Andalucía no ha estado presente. No solo en el Congreso de los Diputados, sino en el Parlamento de Andalucía no se han cambiado mucho las políticas con que hubiera andalucistas dentro de los partidos estatales, que no niego que lo haya, pero es que eso no es una... Y lo habrá también en los sindicatos y lo habrá en otros sitios. Pero creo que uno de los debates que tiene que tener el andalucismo político a día de hoy es si los andalucistas, cuando hemos estado en elecciones estatales, hemos pintado algo y cuánto hemos pintado, siendo sinceros. Si hemos sido capaces de que Andalucía ganara cosas, que de eso se trata al final, porque muchas veces que parece que también los movimientos sociales, parece que lo que hablamos es de salir a la calle o además de intentarlo, nuestra gente lo que necesita es victoria. Que suena un poco así, pero es real, porque al final la victoria, estamos hablando, por ejemplo, de una crisis sanitaria, pues que si no gana que te recorten en sanidad, pues habrá más muertos, y de hecho tendremos más muertos que en el resto del Estado. De hecho, ya había análisis antes de la crisis de la pandemia de que Andalucía, la tasa de mortalidad está por encima de los otros sitios del Estado, con lo cual estamos hablando de que necesitamos resultados. Porque si no eres útil para nuestra gente, creo que el otro de las derrotas que ha tenido el andalucismo y la izquierda, por irnos un poco más amplio también, es que no hemos sido útiles en estos 10 años. Por mucho que se vendan, ahí están los datos económicos, ahí está la situación de paro en Andalucía. Si habláramos del tema en otras cuestiones, por ejemplo, la ley Mordaza, que sigue ahí, por ejemplo, el compañero Molero, que sigue en la cárcel por ir a un rodeo al Congreso, que lleva más de 2 años en una cárcel. Bueno, el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Hablamos del tema del Peñón de Gibraltar y el campo de la línea, que está peor que nunca. Y si hablamos de mi tierra, por ejemplo, de Granada, yo hoy le hablaba viniendo de BlaBlaCar, la situación que está empezando a andar como en el campo de Gibraltar, es decir, que la situación está viendo con el tema de la droga. La mayoría de pueblos de Granada, el tema de la marihuana y las líneas del narcotráfico que están entrando, que es posibilitando eso, estamos camino de ser un narcoestado en Andalucía, hay que decirlo así. Y por eso tampoco está ya la situación con la juventud que emigra y con la gente que no emigra buscándose la vida en los pueblos como puede. Pero esa situación
tiene una regresión. Ha habido una izquierda que apoyaba al Partido Socialista en Andalucía para que tuviéramos estos 40 años. Primero el Partido Andalucista, después Izquierda Unida, ahora Unidas Podemos a nivel estatal. Y lo otro que se vuelve, yo creo, hablando con la gente, cada vez una desafección más por los políticos en su amplia mayoría. Porque empieza a sentir, o al menos yo cuando hablo con la gente, que la gente no se cree nada de la política. Porque claro, es que es difícil creerse algo de la política. Si cogemos los grandes caras visibles, pues Pedro Sánchez no podía dormir si gobernaba con Podemos, y ahora está gobernando con Podemos. Pablo Iglesias no iba a salir de Vallecas. Santiago Abascal está en contra de los chiringuitos, lleva toda su vida viviendo ahí. Y la gente al final, que parece que muchas veces se piensa que son gente que no se entera de nada, se enteran. Y lo que pierde ahí, sobre todo, es la izquierda, los andaluces, porque yo creo que es donde la gente se va a la atención, no se van a ir a votar a otros partidos. Mientras que la derecha se mantiene fija porque mayoritariamente la gente que vota en la derecha están ya curados de espanto. Yo creo que ahí es lo de donde estamos viniendo, de una década de derrota, y que ahora, el último, ahora se nos pretende vender que había una victoria, que es el gobierno de Pedro Sánchez. A los presupuestos me remito cuando se le vean qué va a ganar Andalucía con los presupuestos de Pedro Sánchez y el gobierno de Unidas Podemos. Que no es una discusión sobre si uno ojalá ganara algo, pero creo que cualquier persona, cuando los vean y cuando nos analicen, pues los verán, como ha pasado con el ingreso mínimo vital. Esos son datos. Y si no se revierte, yo creo que si el andalucismo no es capaz de revertir, si no somos capaces de ser útiles a la gente, más allá de cómo piensen, que yo creo que otro problema, a habernos quedado enfrentándonos unos con otros, al final, porque hay una mayoría de andaluces y andaluzas que no se sienten representados, ahí están los resultados electorales, a esa gran mayoría de gente, porque no se sienten útiles, no creo que porque no quieran resolver los problemas de Andalucía, porque entienden que la política no es útil, y la verdad es que viendo el panorama de los últimos, por no vernos antes, de los últimos 10 años, la verdad es que mucha gente se sentiría, como decía el 15M, ni de izquierda ni de derecha, porque esta izquierda y esta derecha no les ha sentido representados. Muchos nosotros nos sentamos de izquierda y nosotros nos sentimos en algún sitio, y creo que es un peligro que el andalucismo tiene que combatir. Creo que, por ejemplo, si cogemos el ejemplo del catalanismo, incluso del Compromís, le dieron una esperanza a la gente, tienen un horizonte de país a construir, y yo creo que en Andalucía nosotros tenemos que presentar un proyecto de país. Y el proyecto de país no puede ser la muleta del PSOE. Tiene que ser un proyecto de país. No, porque lo otro es una alianza electoral, que es otra cosa, que es otro debate político, ¿se puede dar o no? Pero creo que si se ha avanzado en otros sitios han avanzado en un proyecto de país que puede tener sus diferentes, cada uno tendrá su matiz, pero un movimiento que presenta una serie de certezas y una serie de pasos a dar para construir esas certezas, en las que está la soberanía y el derecho a decidir como eje fundamental, que es una cosa que yo creo que en Andalucía también lo tenemos que expresar, en plan de, oye, somos andalucistas porque queremos decidir los andaluces y andaluzas y porque nos ha demostrado en 40 años que si deciden por nosotros, esto no funciona. Que tenemos además la historia a nuestro favor. Si algún pueblo tiene prisa por el derecho a decidir, es Andalucía, porque las condiciones objetivas cantan. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo construimos que la gente entienda el proyecto que queremos para Andalucía? Que no es una discusión de partidos, sino un proyecto de pueblo. Creo que es lo que está por construir en el andalucismo del siglo XXI, porque está demostrado que el andalucismo del siglo XX no lo logró construir por las diferentes cuestiones que pasaron o van a pilar, y que, bueno, muchas no son hoy de toca, pero ahí está la historia y mucho análisis que ya han planteado el por qué no se pudo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Néstor, por tu intervención. Quería haceros, continuando con este debate, ha habido factores, ¿no?, bastante diversos que han facilitado este resurgimiento o nueva ola, más bien, del andalucismo, y ha sido entre ellos el papel ejercido, por ejemplo, por Internet, ¿no? Ese Internet que ha permitido difundir las ideas de Andalucía, y yo creo que de una manera muy inteligente, que es a través del humor político y de los memes, que ha sido, yo creo, uno de los grandes, por así decirlo, educadores sociales en el andalucismo.
aunque luego la formación sea más importante, por supuesto, y participar en la calle. Pero, por supuesto, quería preguntaros si qué otros elementos consideráis que están siendo importantes en este resurgimiento y si creéis que hay una traducción entre este nuevo interés del andalucismo y la militancia o la participación en los diversos movimientos políticos. Empezamos con Triana, adelante. Sí, bueno, yo antes de continuar sí que me gustaría hacer un apunte con respecto a Pepe Núñez. Sí que no solamente fue un magnífico diputado, sino también, y profesor, sino que un excelente arquitecto, un excelente urbanista arquitecto, fue mi profesor, me dio urbanismo en sexto de arquitectura y bueno, pues hacer ese apunte porque le tengo mucho cariño como profesor también. Y también comentar un poco, Ana, es curioso, ¿no? Cuando se habla de esta desafección por la política que es real, que es cierta, que vemos día a día como, además, algo que entendemos como lógico, que cada vez la ciudadanía está más alejado de la política, pero cuando llega la hora de votar, ¿no? De echar el voto, todo el mundo vota al PP o al PSOE de una forma mayoritaria, dos partidos que, independientemente de ideología, son partidos que funcionan muy parecido, ¿no? Que funcionan muy igual, que lleva yendo bien durante 40 años y sigue funcionando de la misma forma, manejando las estructuras de la misma forma, digo, independientemente de ideología, pero son muy similares en cuanto a funcionamiento y les va bien. Curiosamente, ante eso es lo que tenemos que luchar. El andalucismo tiene que luchar mucho contra eso que llamamos desafección, ¿no? De la política, que al final lo que hace es que se vote al PP o al PSOE, ¿no? Para que no gane Pedro Sánchez o para que no gane Rajoy, Aznar o quien se presente por el PP, ¿no? Casado en este caso. Bien, yo creo que el andalucismo tiene que luchar también con respecto a eso. Y me decía Raúl, la pregunta un poco, a la que te refería. Sí, la pregunta era sobre que ha habido diversos factores que han facilitado este resurgimiento del andalucismo, entre ellos uno ha sido Internet y el humor político, los memes. ¿Y qué otros factores consideráis importantes y si creéis que hay una traducción entre este resurgimiento pues, que se está realizando, que está ocurriendo, y si hay una traducción en la militancia de política y sindical? Bien, bueno, yo con lo a lo que me refería con respecto a cómo la gente al final vota PP, PSOE, yo creo que esta posibilidad que nos ha dado también Internet, ¿no? De que podamos transmitir la ideología, los posicionamientos, otras alternativas a través de medios que no sean los puramente tradicionales, pues yo creo que ayuda mucho, ¿no? Yo creo que ayuda mucho a los partidos que defendemos el andalucismo, los partidos nacionalistas, a algunos partidos de izquierda que no tienen representación, en definitiva yo creo que es fundamental. Una herramienta fundamental y estáis viendo como cada vez más se nos quiere coartar, ¿no? Yo soy concejala en el Ayuntamiento de Andújar y hace poco el propio PSOE ante una moción para intentar coartar estas libertades, ¿no? Que ellos entienden que se llama, pues, evitar estos bulos, lo que ellos entienden como bulos, ¿no? Parece ser que solamente es correcto o es cierto lo que transmite desde las instituciones, o bien el PP se gobierna o bien el PSOE se gobierna. Por tanto, yo creo que estas nuevas herramientas, que ya llevan tiempo, ¿no? Como el Internet, están ayudando mucho porque la gente no es tonta, o sea, lo que muchos gobernantes piensen, la gente no tiene nada de tonta y sí que escucha, podrá dar me gusta, podrá compartir, podrá señalarse más o menos, pero al final la gente escucha los distintos funcionamientos y bueno, es algo que podemos agradecer a estos partidos, nosotros que tenemos esta ideología que nos cuesta mucho llegar a la ciudadanía. Y por tanto, bueno, yo creo que esta evolución ha sido positiva, ¿no? Positiva al menos para nosotros, porque, insisto, yo creo que todavía se sigue trabajando a una manera muy antigua que le funciona a partidos mayoritarios como PP y PSOE y que se intenta dar toda la información a través de los medios tradicionales y creo que todo esto pues ha beneficiado y ha ayudado a poder transmitir las ideas, ¿no? Alguna forma de pensar de izquierda que partidos como el PSOE pues no apoyan, no defienden, o lo que es la ideología andalucista, la real ideología andalucista, no esta que dicen los diputados que se presentan por diversos partidos en cada una de las provincias andaluzas, ¿no? Estos que llegan luego a Madrid y que no nombran Andalucía nunca jamás, ¿no? Y que incluso algunos partidos nuevos, ¿no? Como fue Ciudadanos, era curioso que se presentaban
candidatos por Jaén, por Sevilla, por distintas provincias, pues que hablaban en un prefecto castellano o leonés o castellano, en fin, que no sabían ni dónde estaban porque no conocían nada de Andalucía. Por tanto, yo creo que es importante, fundamental, que tengamos un proyecto. Nosotros creo que estamos trabajando en intentar desde Andalucía por sí una nueva vía, ¿no? Una nueva vía donde los andaluces puedan participar en el proyecto, donde además se abra un diálogo real con el resto de fuerzas andalucistas, y esto es fundamental, necesario, obligatorio, hay que hacerlo ya, es urgente, ¿eh? De verdad que esto es urgente. Cada día Andalucía va a peor porque las circunstancias ponen al resto del Estado español en una mala situación a nivel de Europa y a nivel económico. Y bueno, como siempre Andalucía está ahí sola, sin nadie que la defienda, y creo que es fundamental. Creo que debemos dejarnos de ser exquisitos quizá en algún detalle e irnos a buscar lo que nos une, que es muchísimo, y que es Andalucía en definitiva. Y por tanto yo creo que el futuro de Andalucía pasa por el andalucismo, y porque todos aquellos que creemos en esto, todo este andalucismo, por supuesto, situado en la izquierda, lo decía Pilar, pero en realidad yo creo que el andalucismo siempre ha sido de izquierda. Lo que ocurre que este sentimiento, esta sensación andaluza, pues ha provocado algunas confusiones. Yo creo que también necesitamos dejar esa poesía, ¿no? Esa forma de hablar del andalucismo a nivel poético, de emoción, de sentimiento, que pueden tener los muchos andaluces, muchas andaluzas que votan al PP o que votan a Vox, y que creo que debemos irnos al verdadero andalucismo, ¿no? Creo que es importante que ese sentimiento que llega, ¿no? Que nos llega tanto y que queremos transmitir cada vez que hablamos de nuestra tierra, pues no sea lo importante sea defender la ideología, defender a los que peor lo están pasando, y la gran mayoría de esos ciudadanos del Estado español somos andaluces, ¿no? Y por tanto yo creo que es fundamental utilizar las herramientas que nos dejan, y hay que machacar por redes sociales, hay que contar la verdad, hay que ser valiente, y yo creo que la única forma es uniéndonos todos, que somos muchos los que creemos en nuestra tierra de verdad y que creemos en este andalucismo de izquierdas que espero que sea el futuro del andalucismo y el futuro de Andalucía. Muchas gracias, Encarna. Pasamos con Javi. Javi, tu turno, adelante. Gracias. Raúl, estabas preguntando qué factores podrían haber influido en este revival del andalucismo en esta tercera ola. Creo que se podían apuntar varios elementos. Para empezar, bueno, estamos hablando de si tomamos como referente la última década, es decir, de 2010 hasta 2020, pues hemos tenido una serie de resurgimientos de la sociedad civil, en este caso a través del 15M y de su legado, las mareas, etcétera. También, bueno, eso por supuesto ha tenido en los últimos 5 años, 5 años ha tenido distintas articulaciones políticas, pero bueno, sí que es un pozo de concienciación política que a pesar de las decepciones por parte de la política actual, creo que ha seguido marcando a una generación de jóvenes en Andalucía. Luego, yo no descartaría el papel, aparte de, por supuesto, la extensión de las redes sociales, que son fundamentales. Es decir, en el año 2010, creo que yo recuerde, ya existía Twitter, ya existía Facebook, pero no estaba, que yo recuerde, no estaba Instagram ni otras redes que ahora están apuntando fuerte, están tirando fuerte, y es donde las generaciones más jóvenes a nosotros se están expresando. Bueno, por supuesto las nuestras, pero principalmente las más jóvenes. Y ahí es donde se está disputando un campo de batalla cultural precisamente con la extrema derecha de Vox. Es decir, a Vox se le está disputando, por ejemplo, en Instagram, que fue uno de sus, junto con WhatsApp, una de sus herramientas para conseguir buenos resultados en la última andaluza de 2018, pues ahora se le está, en el último año y pico, percibo que se le está disputando un poco más.
aparte de como digo, la influencia del 15M, las redes sociales, yo no descartaría, por supuesto, la propia reorganización del andalucismo político a partir de 2015, bueno, 2012, si me apuras, en primero Primavera Andaluza, con Izquierda Andalucista, con la propia Andalucía por sí, etcétera. Además, creo que hay otro elemento que no se habla mucho y habría que seguirle la pista, que es el papel que están ejerciendo la llegada a la enseñanza, sobre todo secundaria, pero también primaria, de una nueva generación de docentes que, por supuesto, no son mayoritarios, pero hay una minoría que está muy concienciada de que por las nuevas leyes de educación, por su forma de ser, su formación, etcétera, que tiene que acercar su docencia, digamos, acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea significativo al territorio y, por tanto, a la realidad de su alumnado. Y está muy comprometido con su alumnado. ¿Y esto en qué se puede reflejar? Pues simple y llanamente que hay docentes, por ejemplo, de compañeros y compañeras míos de geografía e historia o de historia, con formación doctoral, que se están presentando a posiciones. Yo mismo me estoy preparando a posiciones secundarias y que tienen una formación que marca la diferencia respecto a otras generaciones de docentes y que además en sus centros educativos están llegando con muchas ganas, mucha energía y proponiendo actividades, intentando por el Día de la Memoria, el 28F, incluso el 4 de diciembre, pues intentar preocuparse por hablar de cuestiones de historia de Andalucía y de la cultura andaluza y, por tanto, ponerla en valor. Bueno, ya he dicho como 3 factores. Igualmente, yo no dejaría de prestar atención al papel que están ejerciendo distintas editoriales andaluzas en la difusión de textos andalucistas y propiamente de historia de Andalucía, de cultura andaluza, empezando por Almuzara, siguiendo por Ojas Moncíes, e incluso, si me apuráis, Comares, han surgido en esta última década editoriales en las distintas partes de Andalucía, incluso otras que ya tenían un cierto rodaje han tenido todavía más difusión y por supuesto ha habido ejemplos de programas divulgativos como el vuestro de Café en Andaluz, la propia labor divulgativa que hace personas como Antonio Manuel Rodríguez. Es decir, la gente demanda conocer la historia y las tradiciones y la cultura de su tierra. Y se está viendo, poco a poco, empezando a ver una oferta que conecta con eso. Y precisamente a partir de esa oferta se puede construir precisamente cultura, entendiendo como tal ese sustrato a partir del cual reivindicar mejoras para nuestra tierra. Y por último, aunque es diferente, lógicamente, a la emigración que conoció nuestra tierra en los años 50, 60, 70, la nueva emigración de jóvenes preparados, pues también es un elemento a tener en cuenta. Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, una persona muy próxima a mí, como mi pareja, que emigrante, que lógicamente pues tiene, aparte de que ya tenía una cierta predisposición en su tierra, en nuestra provincia, pues una vez se ha ido allí, pues sigue añorando Andalucía y sigue preocupándose por los problemas que sufre Andalucía. Y eso es un sustrato que puede conectar perfectamente con nuevos asociacionismos de la migración, aparte de las propias casas casas andaluzas que ya existen en distintas partes del Estado, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, etcétera. Y respecto a la segunda pregunta que hacía, si hay una traducción en la militancia política y o sindical, me da la impresión que aparentemente en los partidos políticos muy con cuentagotas a día de hoy, aunque existe, por supuesto. Sigue habiendo gente joven que entra en los partidos y en este caso en Partido Andalucista. Estoy pensando en mi compañera de oposiciones, Carmen, que es de Andalucía por sí y está también muy comprometida con su formación, desde su formación como historiadora. Pero luego
pienso que la mayor parte de ese compromiso de las nuevas generaciones se está traduciendo en distintas organizaciones de la sociedad civil, no tanto partidos políticos. Algún sindicato, por ejemplo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, alguna asociación cultural de un pueblo concreto y a partir de ahí pues, desarrollan un planteamiento político, plataformas por reivindicar mejoras para un determinado lugar, por ejemplo, la plataforma de, no sé si era Todos por Linares, no me acuerdo, o la propia Jaén Merece Más, que son ejemplos que obviamente no podemos decir que todos sus integrantes sean andalucistas porque no es así, pero hay gente que a través de esas reivindicaciones localistas o provinciales pues las trascienden para decir, bueno, queremos un planteamiento de Andalucía, de solución. Andalucía tiene unos problemas que sin resolver y vemos que sufre igual Jaén, que Granada, que Almería, que Sevilla, que tal. Vamos a ver si podemos solucionar esto. Bueno, y esto era un poco lo que, contestando a tus preguntas, lo que quería decir. Perfecto, muchísimas gracias, Javi. Pues pasamos con Pilar. Pilar, tu intervención, adelante. Encanta, voy, que me pongo generalmente el cronómetro por no pasarme de tiempo. Bueno, yo creo que afortunadamente utilizamos las herramientas que tenemos y que la tecnología pone a nuestra disposición. Evidentemente, tanto los memes, internet, las redes sociales, todas estas cosas que justo en esta última década es cuando probablemente han vivido una eclosión. Un apunte, aquí yo creo que somos 3 historiadores y una arquitecta. Una década en historia no es nada, o sea que es muy poquito lo que significa, pero en la vida humana es un periodo más o menos razonable, pero en la mirada de la historia una década es nada y menos, ¿no? Bueno, pues, pero justo en este tiempo en el que vivimos, las redes sociales han permitido la distopía de estar absolutamente interconectados y estar cada vez más solos, más solas y más aislados. Yo creo que vivimos una lucha titánica, una lucha ideológica entre la globalización y la respuesta que surge a esa globalización desde la izquierda es cada vez más apegada a lo territorial, a lo cultural y a la propia soberanía o a la capacidad de decidir de la que antes hablaba Néstor, ¿no? Entonces, esa es una lucha que existe en este momento y una de las herramientas que se utilizan son las redes sociales, según las cuales aparentemente estamos todas y todas, todos y todas al tanto de la vida de cada uno de nosotros y en cambio cada vez luego vivimos la distopía, concretamente ahora por la pandemia, de tener que estar más tiempo confinados o viviendo en lo doméstico o cada vez más aislados. Que yo creo que ese es uno de los grandes retos o grandes líneas de trabajo que se ha propuesto el neoliberalismo y el ataque de la derecha más brutal, aislar. Porque cuando estamos en comunidad o en sociedad tenemos una fortaleza muchísimo mayor que cuando somos individuos e individuas aislados, ¿no? Entonces, es evidente que las redes sociales son fundamentales para esa conexión y que el andalucismo, como un proyecto político, como una ideología política en valor y en vigor, pues también se mueve en las redes sociales sin ninguna duda y a mí me parece muy sano y muy saludable. Yo quiero apuntar algunos elementos más, aparte de los que ya ha apuntado tanto Encarna como Javi, que el propio Raúl sugería en la pregunta. El feminismo andaluz. Dentro de la eclosión del feminismo, que es otra de las grandes respuestas a la globalización, es otra respuesta desde la izquierda a la globalización, porque el feminismo reivindica la vida, la vida concreta, el entorno de la vida, ¿no? Tiene que ver con eso, con el territorio, con la soberanía, con la capacidad de decidir. Bueno, pues cuando yo empiezo a ver que existe un feminismo andaluz o un feminismo en andaluz, entiendo que es que hay cosas muy potentes que están circulando por corrientes telúricas, si me apuras, por debajo de nosotras y de nosotros, ¿no? Por debajo del suelo que pisamos hay gente muy joven, lo cual para mí es un balón de esperanza maravilloso, que está pensando en andaluz, y eso significa en universal, si me apuras. La reivindicación andaluza, el otro día se lo decía al presidente del gobierno, pero es que además lo repito cada vez que tengo oportunidad, la reivindicación andaluza es una reivindicación de justicia social siempre, y viceversa.
cuando la justicia social o cuando algún problema laboral o de un colectivo se reivindica en esta tierra, se suele hacer con la bandera verde y blanca, ¿no? Entonces, en esa conexión, que haya también feminismo andaluz, que haya hasta quien esté inventando o creando con la potencia que tiene la palabra crear una escritura en andaluz, a mí me parece maravilloso. Son síntomas de que cultural y políticamente se están produciendo corrientes telúricas en ese sentido, ¿no? La propia música. La música que surge ahora, que se escucha ahora, desde Califato 3x4, Burrito Cachimba, en fin, toda esta serie de grupos muy jóvenes cantan en andaluz, como cantaba Medina Zahara o Triana cuando yo era jovencita, cuando yo tenía 20 y tantos, ¿no? Entonces, es que es una situación en ese sentido con ciertos paralelismos. Hay toda una movida cultural en andaluz muy potente y yo creo que eso debiera llevar aparejado una movida política en andaluz, ojalá igual de potente, ¿no? ¿Alguna otra cosa que tenía apuntada por aquí? Bueno, cosas que nos faltan en esta especie de suma o de sinergias, nos faltan medios de comunicación. No hay un medio de comunicación andaluz, no lo ha habido desde aquellos cabeceras del Diario de Sevilla que pretendía el grupo Yolí, que pretendía ser un medio de comunicación, acabó siendo un medio de comunicación al servicio de la administración andaluza, del gobierno de Andalucía y del poder andaluz. Medios de comunicación independientes son muy complicados y yo quiero poner en valor las apuestas que están haciendo gente como La Voz del Sur o como El Salto, que están apostando por hacer también medios de comunicación en andaluz. Y quiero citar un precedente porque tiene algo que ver también conmigo, que es Paralelo 36. Paralelo 36, que es más de hace una década, intentó ser también un punto de encuentro y una mirada al mundo desde Andalucía. Y en la web, que todavía existe, pese a que ya muchos no escribimos ahí porque acabó convertido en otra cosa, pues hay todo un archivo de artículos maravillosos, de verdad maravillosos y muy innovadores, que tienen esa mirada, ¿no?, sobre el mundo en general, pero con los pies en Andalucía. Yo creo que todo esto forma parte de una especie de revolución cultural o de nuevas formas culturales. Culturales no significa solo escribir, sino incluso la forma de relacionarnos, ¿no?, el poder hacer estas experiencias. Que un grupo de gente muy joven, como soy los de Café en Andaluz, a través de la tecnología nos conectéis y a la vez demos difusión a las cosas que aquí decimos y que la gente pueda opinar, participar y decir si le parece bien, mal o regular algunas de las cosas que aquí decimos, ¿no? A mí me parece que eso es enormemente valioso y que es necesario aprovechar estas cosas. Sobre el paso a la militancia, si toda esta movida cultural o si toda esta especie de revolución cultural se traslada a la militancia política, no sabría decirlo, pero tengo la intuición de que poco porque desde el 15M, que también citaba antes Javier, yo creo que las formas en política son diferentes a las tradicionales, a las que yo conocía cuando militaba en el Partido Andalucista, ¿no? Hay otras formas de relacionarnos políticamente y creo que no son los partidos clásicos. De hecho, no he visto a otro partido envejecer con mayor rapidez y adquirir todos los vicios de lo que se llamó la vieja política como el propio Podemos, que nació como una eclosión del 15M, nació de abajo arriba, como nacen los partidos, y veremos a ver, ya no digo más nada, veremos a ver cuál será su futuro, que yo no le deseo ningún mal, porque me interesó mucho y lo seguí. Y porque tuve la contradicción de la que hablaba Néstor antes, de los andalucistas, de pensar que, oye, a lo mejor con la izquierda estatal podemos conseguir algo, puesto que con nosotros solos había sido muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? Tuve esa contradicción, honestamente, y es más, dimos un paso adelante y empezamos a trabajar con gente que estaba entonces en Podemos y en Izquierda Unida, que no dejan de ser partidos políticos de carácter estatal u organizaciones de carácter estatal, ¿no? Y cargamos con esa contradicción, que yo la confieso abiertamente porque ya no tengo edad casi de ocultar ninguna de las cosas que hago, sobre todo cuando las hago en público, ¿no? Y bueno, ¿ahora qué pienso ahora? Pues me está siendo extraordinariamente útil la experiencia del Senado por el grupo de la izquierda confederal. Porque en esa lucha titánica entre la globalización neoliberalista ultraconservadora, cada vez más facha, y su respuesta, las respuestas desde la izquierda son cada vez más en el territorio y con capacidad de decidir, con soberanía. Eso que acabamos de ver en las elecciones gallegas y en las elecciones vascas, yo tengo la fortuna de vivirlo semanalmente cuando me voy para Madrid, porque la alegría de irme para Madrid es que me junto con una catalana, con uno del País Valenciano, con un mallorquí y hasta con uno de Madrid. Pero somos capaces de trabajar en común, de ver que de las respuestas desde la izquierda
no están en el aire, no pueden estar en el aire del internacionalismo clásico, sino que tienen anclajes en lo territorial y en la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, eso me está resultando extraordinariamente útil. Y yo creo que ahí me quedo. He apuntado algunos de los elementos nuevos que tienen que ver con esta eclosión del andalucismo, y la militancia, pues probablemente sí, pero probablemente no tan clásica. Y tal vez a lo mejor incluso menos de lo que a mí me gustaría. O sea, que a mí me gustaría que hubiera más militancia y más efervescencia todavía andalucista. Pero estoy casi convencida que lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Pilar. Néstor, adelante, tus minutillos. Bien, yo empezando por el final, contestándole a Encarna, es verdad que al PSOE y al PP le siguen votando, pero mucho menos. De hecho, el histórico del PSOE, pues desde Felipe González hasta aquí, ya lo estamos viendo. Y es precisamente porque son los partidos del régimen que ya tienen una base, por eso son del régimen. Y en Andalucía, precisamente la base del PSOE andaluz tiene un régimen y una red clientelar que conocemos ampliamente. Para superarles, nosotros tenemos, pasa como con el Granada, cuando el Granada juega contra el Madrid y contra el Barcelona, tiene que correr más, tiene que fallar menos y la ocasión que tenga, meterla. Eso es un poco el grande contra el chico. Yo creo que la gente tiene que entender. Y ahí, hilando a la pregunta, que es el tema de las redes sociales juegan a nuestro favor, ¿no? Porque los grandes medios de comunicación son suyos, como planteaba Pilar, no hay un medio andalucista, pero las redes sí han democratizado, entre comillas, porque también ellos tienen dinero para comprar bots, como hemos visto con los de Vox, y dar la batalla en las redes también, ¿no? Comprando y con sus miles de liberados, etcétera. Pero aún así, en las redes sociales, todavía con la militancia o con la gente, me gustaría más con la gente que tiene cada uno su cuenta de Twitter o puede opinar, ¿no? Es decir, que en las redes sociales ha habido una parte de renovación o incluso de dar la batalla que decía Javier, dar la batalla política. Y creo que es una de las cosas positivas que ha habido dentro del andalucismo, que se ha demostrado que hay mucha gente. Y creo que ahí hay una cosa ambivalente. O sea, es verdad que hay mucha gente joven, pero el andalucismo o los andalucistas nos deberían preguntar por qué esa gente joven no está militando. Y por qué no hemos logrado llegar nosotros a esa organización. Yo desde el SAT, desde la organización en la que estoy, etc. Y ahí yo creo que hay dos premisas. No, hay un discurso que se ha renovado, hay un discurso o que se está renovando, diría mejor. Creo que Pilar ha planteado el tema del feminismo andaluz. Creo que, por ejemplo, con el tema de la defensa del andaluz, del habla andaluza, también otra mucha gente que a lo mejor no se representaba dentro de la izquierda, incluso de la forma de seguir, pero que hay cosas que entienden. Yo creo que por eso lo del andaluz, cualquier persona del mundo entiende, cualquier andaluza le ha pasado. Lo de que le han dicho en la escuela que hable bien, o que sus primos de Madrid le han dicho que no le entienden, o incluso, bueno, Ana Rosa Quintana y en otros grandes medios de comunicación salían riéndose de andaluces que no se entienden famosos, incluso famosos, por lo cual hay debates que son mainstream, que son al final sobre el andalucismo, porque como que si habla bien andaluz o no, o como le pasa palabras, ¿no? Que es andaluz y que dice que no se le entiende, como le dijeron uno, eso la gente lo entiende, los andaluces lo entienden porque lo viven, que es lo que estamos hablando muchas veces. Cuando le habla a la gente de lo que vive, la gente lo entiende. Es como el tema de la inmigración. Hablar de la inmigración andaluza, uno podrá ser de derecha, de izquierda o de medio centro, pero todo el mundo tiene gente que ha emigrado y por desgracia tendrá hijos primos y eso que van a emigrar o que están emigrando. Que eso cualquier persona del mundo lo entiende. Incluso en esos sectores tan de la derecha, que les gusta tanto la Guardia Civil, les dice, bueno, ¿por qué el 80% de los guardias civiles del País Vasco son andaluces? Porque les gusta más la aventura que el resto del Estado español, o los de Madrid o los de Valencia, o es porque hay unas condiciones y lo entienden también, no te pueden discutir que eso también pasa. Y creo que en las redes sociales, esos debates, la gente que usa las redes sociales lo sabe ganar mejor porque creo que se explican mejor. Con los memes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente entiende los memes y por eso llegan. Por eso están construyendo pues lo que decía, las condiciones objetivas estaban dadas, lo que hace falta es explicarlo de una forma en que la gente le llegue. Y creo que los memes y creo que todas esas cosas que se están haciendo están. Ahora, creo que si una cosa falta es que eso se traduzca en un andalucismo político. Como decía Juan Cana también, es verdad que incluso hasta los nuestros después no nos votan. O no nos votan o no votan
o no convencen a su gente para que voten, y porque yo estaba en el 15M y he militado en los movimientos sociales, incluso he militado en eso aquí, y muy bien, en la plataforma de Linares sacaron miles de personas yo ahora estoy en la Carolina, sacaron miles de personas hace unos años, ¿acordáis? Una gran manifestación, pero si eso no tiene traducción política, te queda donde estás. Y eso hay que decírselo a la gente. Solo el movimiento social, y creo que una cosa que el andalucismo debería explicar a los movimientos sociales, solo el movimentismo creo que no nos vale. Y yo te digo, voy a estar en una colección de movimientos sociales que he estado, pero solo no, porque al final, queramos o no, se rigen, las leyes se rigen por los ayuntamientos, por el Parlamento de Andalucía, por el Parlamento estatal. Y vamos, yo milito en un sindicato, que hay que hacer más cosas también, pero que la reforma laboral, por desgracia, la tiene que hacer quitar un gobierno. No la quita la gente, aunque saquemos, pues yo en la marcha de dignidad sacamos 1 millón de personas y nos la quitaron. Eso, la movilización te vale para un acumulado político, pero después tiene que haber alguien que elegirle. Y creo que eso hay que explicárselo a la gente. Y eso se hace con muchos votos y con mucha militancia. Es decir, creo que alguien explicaba, algún tuitero explicaba también, y en una encuesta sobre si los andalucistas que habían Twitter militaban, y la mayoría no militaban en ninguna organización. Y yo creo que eso tiene que ser una... en la que sea. A mí, yo no entro en cuál tienen que militar. Digo, como los sindicatos. Yo estoy en el SAP, pero lo que sí entiendo que un trabajador tiene que estar afiliado a un sindicato. Y tiene que defender sus intereses de clase en su puesto de trabajo. Lo mismo que entiendo que tenemos que estar organizados los barrios, el colectivo que esté en tu barrio. Y eso es un mínimo común que la gente debería de entender. O creo que deberíamos de hacerle entender si queremos cambiar las cosas. Y creo que además esta crisis sanitaria la ha vuelto a demostrar. Es decir, lo único, de las pocas tablas de salvación que ha habido son las redes de autoorganización. Incluyo ahí, yo creo, a los sindicatos en muchas cosas que hemos tenido que ayudar y seguir ayudando. Que la gente se autoorganice es un paso, pero que eso tiene que tener una traducción política, creo que es fundamental. Creo que esa explicación, si no damos ese salto, la gente de la economía social le llama un salto de escala, que intentan, ¿no? Que también pasaría con la economía social, que es una cosa que también nos afecta en tema de la economía, ¿no? Está bien las cooperativas pequeñitas, está bien los grupos de consumo, pero hay que intentar un salto de escala. Políticamente creo que es el mismo planteamiento. Está bien las iniciativas que ha planteado Pilar, las que intentamos, pero intentar, buscando los mínimos comunes que nos unen, dar un salto de escala o construir hegemonía, como a usted también le gusta muchas veces a Pilar González, eso es lo que te marca la diferencia. Eso es cuando tú, y a Jorge no estoy diciendo que le vayamos a ganar el PSOE dentro de 4 años, pero cuando tú rompes al menos esa iniciativa, esa dinámica, por ejemplo, lo hablaba el otro día en otro programa, que si ya se esté discutiendo que Andalucía merece un sujeto andaluz propio y un partido propio que negocie los presupuestos del Estado o que hable en nombre de Andalucía en el Estado, aunque sea la izquierda, ya es un primer paso. Que eso pasa al resto de la sociedad sería un segundo paso. Y que eso existiera y existiera electoralmente en los sitios ya sería el tercer paso. Y ya está marcando el debate político, que es un poco también, si cogemos otra vez la comparativa en Cataluña, bueno, Convergencia y la sitios no eran los partidos independentistas hegemónicos. Lo que fue hegemónico fue que pusieron sobre la mesa el derecho a decidir y la gente tuvo que ponerse el debate en Cataluña sobre el derecho a decidir. Creo que si en Andalucía el debate es, pues tener un sujeto político propio, si logramos poner en el tablero de las diferentes organizaciones políticas y del debate político qué pasa con Andalucía y por qué hasta Teruel tiene más voz que nosotros, sería un primer paso. Y el segundo, y creo que ahí las redes sociales y la batalla cultural es fundamental. No solo las redes sociales, habéis dicho más cosas, pero son uno de los elementos principales, porque además es verdad que la política se hace mucho en las redes sociales a día de hoy. Es una cosa que la gente de la nueva política se entendió y sí lo ha utilizado muy bien. Y creo que el andalucismo debe entender también que las redes sociales son un campo de batalla, no el único. Por eso que después hay que aterrizar a lo concreto, tenemos que tener concejales en lo concreto, tenemos que tener gente en los barrios en lo concreto, con los sindicatos, porque las huelgas no se hacen por Twitter, en los ayuntamientos del municipalismo no se hace por Twitter, y eso también, en esa segunda traducción, en la nueva ola que viene, la gente sabe explicárselo, en plan de, es verdad que es mucho más sufrido, pero el municipalismo es importante para cambiar la vida de la gente, el sindicalismo es importante para cambiar la vida de la gente. ¿Es más trabajoso con Twitter? Sí.
pero que si no, no hay solución. Y hay un precio, pues, y es verdad que hay un precio y un desgaste. Es decir, que las cosas no son gratis, no podemos vender que el cambio político va a venir, y lo estamos viendo con otras cosas, ¿no? Estamos viendo con la dinámica también de la gente que se va a enfrentar contigo porque tocar los intereses de la gente que ya está, de los diferentes partidos y movimientos que están cada uno en su sitio, va a generar también una confrontación, que eso también la gente debería de entenderlo. Que el andalucismo, si es efectivo o si tiene un peso, eso va a suponer una guerra política, vamos a decirle una guerra política, porque la gente que tiene ya unos intereses creados y están viviendo de esos intereses van a responder. Eso también hay que tenerlo claro. Que no hay que tenerle miedo, pero a la gente hay que explicarle que los debates políticos y la guerra cultural es una guerra cultural también. En términos tampoco que sean bélicos, pero es así. La gente no quiere perder su posición política. Y como he dicho, no solo los partidos del régimen, también los que son ahora nuevo régimen se van a confrontar. Yo creo que decirle a la gente que esté preparada para esa confrontación también creo que forma parte de la pedagogía del andalucismo. Muchas gracias, Néstor. Vamos a ir, si queréis, un par de preguntas más. Esta es la siguiente y vamos concluyendo. La pregunta que quería hacer ahora es en relación con algunas pinceladas que ya habéis ido dando a lo largo del programa, y es que pido que orgánicamente nunca sean andalucistas o en relación con andalucismo, están empezando a, llamémoslo así, blanquiverdearse, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el PP de Moreno Bonilla, que intenta montar una especie de feijóismo, llamémoslo así también, a la andaluza, aquí en Andalucía, o partidos como Podemos con algunos diputados que, bueno, pues hablan de que ellos también son andalucistas o se adscriben al andalucismo. ¿Creéis que esto es una muestra de que el nuevo andalucismo es importante e interesa? Y también, ¿cómo creéis que esto puede afectar al nuevo andalucismo? Empezamos con Encarna, adelante. Hombre, interesar, claro que interesa, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que eso viene un poco disfrazado de lo que yo me refería antes, de ese sentimiento andaluz, de esa poesía, de ese, que es lo que muchas veces también siente muchos votantes del PP o muchos militantes de derecha, ¿no? Quiero decir, eso no es el verdadero andalucismo, pero claro que interesa coger esos votos, ¿no? Es fácil, sobre todo si tienes una vía, ¿no?, de comunicación importante como un Canal Sur o como una televisión que se ve en todo, a nivel nacional o a nivel estatal. Y por tanto, bueno, yo quería decir también algunos temas que no quería que se me olvidara, porque cuando Pilar hablaba del feminismo andaluz, yo creo que hay un tema importantísimo también, que es el ecologismo. Yo creo que el andalucismo tiene que estar intentando por esa vía por crear riqueza y un trabajo sostenible. Pero algo que sea real, y es mucho más fácil de lo que creemos. No podemos estar viendo cómo, y lo veo en mi municipio, ¿no? Yo sí que con respecto al municipalismo, claro, lo vivo día a día, soy concejala de una ciudad de 40.000 habitantes, y es curioso cómo estas subvenciones europeas que llegan para hacer una ciudad más sostenible, ¿no? Estos fondos de EDUSE que están llegando ahora, al final lo que vemos se trasladan en crear parques donde bueno, se hacen con hormigón impreso y donde se talan árboles y al final lo que se ponen son 4 fuentes, una lámpara solar y poco más, ¿no? Y eso no podemos seguirlo consintiendo porque hay que de verdad defender esa forma más sostenible de empezar a vivir. Un ejemplo simplemente es deciros que simplemente con una batería de coche y un pequeño panel solar, pues se daría electricidad a toda una vivienda de forma gratuita. Es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que significa de verdad entender la vida o empezar a trabajar por un modelo más sostenible. Era algo que no quería que se nos olvidara. Y con respecto al tema de ese blanquiverde que estás hablando tú, como se está verdeando, ¿no?, muchos partidos, incluso Podemos, ¿no? He hablado antes del PP, que por supuesto está gobernando Andalucía y le interesa muchísimo, no mucho, le interesa muchísimo sacar la bandera. La sacaba antes el PSOE, que parecía el partido andalucista andaluz, y ahora está el PP por ese camino. Y con respecto a Podemos,
Bueno, pues hay una realidad, ¿no? Una realidad, y hablo mucho de lo que yo vivo. En Andújar ahora mismo hay un concejal de Adelante Andújar, es un concejal que pertenece a Izquierda Unida, que es realmente el presidente del Partido Comunista de España en la provincia de Jaén. A mí me parece muy lícita su ideología, muy lícito que pertenezca al Partido Comunista, pero realmente él no es andalucista. Cuando Adelante Andalucía o cuando Adelante Andújar hable de andalucismo, bueno, pues yo te digo que este concejal de Andújar no es andalucista, él es comunista, alguien de izquierda, que por supuesto, pero no es andalucista. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es el sentimiento comunista o de izquierda con respecto al andalucismo, que hablamos siempre desde el andalucismo de izquierda, que como decía antes, desde Blas Infante el andalucismo siempre ha sido de izquierda. Creo que no hay que nombrarlo más porque está claro, ¿no? Pero bueno, que interesa, ¿no? Interesa a todos los partidos y hay que tener cuidado, porque al final es como cuando vienen en las campañas electorales a nivel estatal a nuestras provincias, a nuestras ciudades, a hablarnos de Jaén, a hablarnos de Andújar, a hablarnos de Sevilla, pues estos candidatos que son andaluces y que se presentan por las distintas provincias andaluzas a nivel de Estado español, ¿no? Para estar en el Congreso de los Diputados y nos hablan de Andalucía, ¿no? Pero bueno, luego la realidad es cuando llegan allí no vuelven a acordarse nunca más. Esto es lo que puede pasar con este blanquiverdeo al que Raúl Pérez estaba refiriendo, que es falso, que es una ficción, totalmente ficción y que, por supuesto, sacan muchos partidos que no son andalucistas porque les interesa mucho. Es muy importante no confundir esa parte poética, esa parte de sentimiento andaluz que todos tenemos, con lo que es el andalucismo. Perfecto, muchísimas gracias, Encarna. Pasamos con Javi. Adelante, Javi. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con esto, con lo último que ha dicho Encarnación, de efectivamente de que hay que diferenciar entre ese sentimiento de apego a lo andaluz y el andalucismo, que no es necesariamente lo mismo, efectivamente. Y respecto a lo que comentaba Raúl de que parece que hay un blanquiverdeo en los últimos tiempos y que en el caso del actual presidente de la Junta que está intentando promover un feijóismo a la andaluza, hay una diferencia de matiz respecto al caso de Galicia, que lo conozco bastante bien, pues aparte por una serie de intereses personales. El PP de Gallego llegó un momento en que era más galleguista que nadie y salvo el periodo del bipartito PSDG-BNG del 2005-2009, apostaba por la cultura gallega, había bastantes líderes, empezando por Manuel Fraga, que hablaba en gallego, etcétera. Es cierto que Feijóo pertenece a una nueva generación y que no es comparable a la anterior de Manuel Fraga y en este caso el galleguismo del famoso sector rural de la Boina, como le dicen allí, del PPDG de la Boina, y él es del Birrete. Pero tiene esa ventaja de que para una generación de gallegos, mejor o peor, el PPDG pues, ha sabido conectar ese proyecto de partido estatalista con la cultura gallega. En el caso de Andalucía le queda mucho por hacer, empezando porque en sus orígenes no apostaron por el 151 y luego efectivamente recuerda un poco a lo que dice Encarnación Camacho de la misma forma que hizo Rafael Escuredo, con todos los respetos, de hacer del PSOE lo más andalucista posible, un partido nacionalista, precisamente para restar fuerza al PSA y quitarle esas bases sociales de apoyo para conseguir que su partido llegara a la Moncloa, no lo olvidemos, algo que destaca Manuel Ruiz Romero. Digamos que hay precedentes de que efectivamente lo andaluz vende, uno y los andalucistas vende. Uno consulta las caricaturas de Juan Pedro Gutiérrez, Juan Pedro Pérez Gey en el año 1977 en Tierras del Sur y hay una caricatura maravillosa que habla de las distintas candidaturas a las elecciones generales del 77 de ese año, las primeras generales democráticas, y en ella aparecen distintos carteles electorales, solo hay uno que habla de Andalucía
y en cuanto van viéndose las secuencias de esa tira cómica, de forma de que conforme pasa la campaña electoral y los otros partidos se dan cuenta de que hay que hablar de Andalucía, todo el mundo se pone en la boca la palabra Andalucía. Es decir, pero muy pocos son los que realmente creen en ella. Y yo conectaría de la misma forma que muy bien han reivindicado tanto Pilar como Encarnación, tanto la ecología como el feminismo, yo conectaría mucho con la importancia de que, bueno, Andalucía tiene una deuda con su cultura y con su educación. Y en el caso de la cultura, tenemos una herramienta que es cierto que tiene muy pocos niveles de audiencia en comparación con cuando empezó en el año 1989, que es Canal Sur, bueno, y la RTVA en general, pero me parece lamentable el tratamiento en las últimas décadas de la cultura andaluza en Canal Sur. Que haya programas de divulgación de la cultura andaluza, de la historia de Andalucía, que se pongan un domingo por la noche a medianoche, pues lógicamente no favorece ese conocimiento y esa formación de la sociedad andaluza. Diciendo, ¿quién va a ver esos programas? Pues la persona que tenga interés y que tenga tiempo, porque las personas que tengan que madrugar para trabajar y levantar su tierra al día siguiente, pues lógicamente no van a tener esa oportunidad. Y además, en este caso, en el segundo canal, en Andalucía Televisión, no en el canal principal, en Canal Sur, que ojo, no discuto que también en Canal Sur hay algunos programas interesantes divulgativos, pero por desgracia la labor cultural que tendría que hacer Canal Sur la está haciendo principalmente en un canal y ahora muy introspectiva. Y en el caso de la educación, pues seguimos necesitando un planteamiento de que, bueno, las leyes educativas son las que son, hay unas leyes educativas estatales y luego otras, por supuesto, andaluzas, pero en el caso de las andaluzas, pues en el uso de nuestras competencias en materia de educación, pues sacarle todo el partido posible. Vale que estamos en un tiempo en el que ya no se trataba de construir la autonomía, sobre todo en el año 84, cuando el traspaso de competencias de educación, pero sí la Consejería de Educación y los distintos centros de profesorado pues tienen una labor fundamental junto con los propios docentes andaluces de seguir elaborando materiales didácticos para conocer la cultura y la historia más reciente de Andalucía, diciendo, sin ese conocimiento no podemos tener gente que sea consciente del mundo en el que vive y concretamente del mundo más próximo en el que vive. Es decir, porque se plantea, primero, si ya por sí hay un desconocimiento de la historia, entre comillas, de España o estatal, pues no quiero ni contar de Andalucía. Es cierto que en los aniversarios tipo 28F, 4 de diciembre, por ejemplo, me estoy acordando del 4 de diciembre de 2017, pues algo se hizo, pero si eso no tiene su traslación a la educación y a la cultura, y sobre todo a los medios de comunicación de masas, no solo lógicamente las redes sociales, sino también los canales oficiales, tipo materiales de la consejería, de los centros de profesorado o de los gabinetes pedagógicos de Bellas Artes, o incluso una apuesta decidida dentro de la educación andaluza por ese conocimiento, pues nos vamos a construir unas ciertas bases a partir de las cuales pues reivindicar mejoras para nuestra Andalucía. Bueno, y una última cosa, con esto termino, un ejemplo que quería traer a colación de meme que tuvo su proyección mediática. Creo que fue Roberto Leal, una entrevista que le hizo Pablo Motos, que le preguntó que si, en este caso como sevillano, que si iba a corregir su acento. Y bueno, le dijo que no, tal, y utilizando esa misma situación, esas mismas circunstancias, pues circuló días después un meme maravilloso por el WhatsApp, que salía Pablo Motos preguntándole al propio Juan Ramón Jiménez, diciendo, bueno, Juanra, ¿qué vas a hacer con tu acento? ¿La vas a corregir? ¿La vas a tal? Y el propio Juan Ramón Jiménez le decía, voy a ganar el premio Nobel de Literatura. Como diciendo, para que sepas. Y con esto que quiero decir, que muchas veces esa revival en las redes sociales, a través de los memes, que es un lenguaje que conecta muy bien con buena parte de la población, que se entiende muy bien, es más, a veces tiene una postura reactiva,
y otra, es decir, y otra es defensiva. Y en el caso defensivo, pues desde luego ha influido mucho la existencia de un partido de extrema derecha como Vox, que cuestiona la propia existencia de la autonomía andaluza y del resto de comunidades autónomas. Y claro, ante ello, diciendo ante ataques incluso gratuitos de Blas Infante, era musulmán, vamos, poniéndole a parir, pues lógicamente pues la gente contesta. Bueno, la gente con una mínima forma, conocimiento. Sí. Muchísimas gracias, Javi. Pasamos con Pilar. Adelante, Pilar. Intervención. Voy a ganar el premio Nobel gilipollas, con J, Juan Ramoniana, perdón por la palabra fea, que a lo mejor no es usual en estos canales, ¿no? Pero en fin, yo creo que puestos a añadir en nuestra particular visión, nuestro particular sentido del humor a lo que hacemos, ¿no? Yo quiero verlo en positivo, la pregunta de Raúl. Ese blanquiverdeo que tú planteabas, yo creo que es una señal de que estamos construyendo hegemonía. Por eso no tienen más remedio que pasar por el aro de coger pinturita verde y blanca y darse una capita verde y blanca por aquello de las apariencias. Cuando el hacer del escudo, de Bonilla y el escudo en plena pandemia, si os acordáis, en fin, cuando había tantas cosas y tan importantes que resolver, y a él no se le ocurre otra cosa más que ponerle los laureles y la corona al escudo de Andalucía, bueno, los memes y los comentarios que salieron fueron absolutamente maravillosos, maravillosos, ¿no? Yo no tengo gracia para ni esa repentinidad que hay que tener para responder y responder con chispas, ¿no? Pero a mí se me ocurría lo del olivo y el laurel. Caramba, el laurel es de Apolo, que es enemigo de Hércules. Haberle puesto por lo menos olivo, que es de Atenea, que además se da en Andalucía, ¿no? Pero esto no es más que un chiste. Pero sí que me parece una muestra, esa necesidad de teñirse de andalucismo es un síntoma de que el andalucismo está construyendo hegemonía poquito a poco. Y por eso, porque el andalucismo es una fuente de legitimidad para el gobierno de la Junta de Andalucía. Negarlo es no conocer ni la historia ni la realidad. Luego, cualquier gobierno de la Junta de Andalucía, cualquier gobierno andaluz, se amarra a lo que le da legitimidad, y el andalucismo da esa legitimidad al gobierno de Andalucía, ¿no? Lo hizo el PSOE durante todos sus años de vida, empezando por el propio Escuredo, que esto Antonio Manuel lo define también con mucha gracia. Decía que Escuredo era un andaluz socialista en vez de un socialista andaluz. Y es que a Escuredo se lo quitaron del medio precisamente por ser andaluz socialista, y después ya vinieron los socialistas andaluces e hicieron de su capa un sayo. Ya no tuvieron ni siquiera problema en disimular mínimamente, ¿no? Y el 28 de febrero quedó reducido a pan con aceite en los colegios y a las medallas en el Teatro de la Maestranza, cuando el 28 de febrero tiene una carga política de legitimidad absolutamente abrumadora para que cualquier gobierno andaluz lo pusiera en valor, hiciera una reivindicación cultural, hiciera, en fin, una efeméride que responda a la altura de lo que simbólicamente es el 28 de febrero. Y del 4 de diciembre no digamos, porque ese es el origen. El origen de la Andalucía contemporánea es aquel 4 de diciembre, ¿no? O sea que como fecha incluso mitológica fundacional se podrían hacer hablo desde el punto de vista político, no desde la poesía que dice Encarna, pese a que a mí la poesía me amarra también muchísimo, ¿no? Como sabéis, por lo menos los que me conocéis. Pero desde el punto de vista político, ese 4 de diciembre es para sacarle todo el partido del mundo al pueblo andaluz, demandando su derecho a decidir, ejerciendo legítima, pacíficamente, salvo con el asesinato de Manuel José García Caparrós, ¿no? Luego, eso es tan necesario, tiene tanta legitimidad, que por eso el gobierno de la Junta de Andalucía, que en este caso es el Partido Popular, pues se pone a jugar con el escudo o se pone un lacito. A mí lo del escudo vino después. La primera vez que yo vi a Moreno Bonilla con un lacito verde y blanco en la solapa, la fórmula esta del lacito de toda la vida, pero con la banderita, a mí aquello me rebotó, y hasta en el Senado, que estaba hablando de los astilleros de Fene, que no tenía nada que ver con Andalucía, pero hasta ahí, en esa intervención, de alguna manera comenté que de qué va este señor ahora con una bandera verde y blanca en su solapa, cuando no lo hemos visto nunca en ninguna reivindicación andaluza o andalucista, ¿no? Es una muestra de que el andalucismo interesa, de que el andalucismo de alguna manera está reverdeciendo en lo social, en lo cultural, como hemos comentado antes, en lo relacional. Luego, quien está en el poder
tiene más facilidad que nadie para apropiarse de símbolos y para dotar de contenido todo eso. Por eso ese tinte verde y blanco de Moreno Bonilla. Y es lo mismo en Podemos, quiero decir, es el espejo, es la otra cara del espejo, ¿no? Podemos, que nació, insisto, de abajo arriba, de reivindicaciones, de manifestaciones, de conciencia ciudadana, fue muy doloroso, dolorosísimo, porque aquel 15 de mayo de 2011, unos de mis compañeros fueron a la manifestación y iban con la bandera andaluza y le dijeron que no podían llevar banderas de partido en la manifestación. Y dijeron, eran andalucistas del PA, pero no ponían nada en la bandera era la arbonaida pura y dura, nada más que las 3 franjas, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿cómo que no? Si esta es la bandera de Andalucía, ¿por qué no podemos llevar la bandera de Andalucía si somos andaluces, si estamos en Sevilla en este caso, ¿no? Si este es el pueblo andaluz saliendo a la calle de nuevo, ¿no? Bueno, cómo llegamos a eso tiene que ver con todos los 37 años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía y el vaciar de contenido todo el andalucismo. Pero quiero decir que el andalucismo está reverdeciendo, que lo sabemos nosotros que somos andalucistas, pero que lo sabe también la derecha y que lo sabe también la izquierda. Luego, de alguna manera, es un espacio que estaba huérfano desde la implosión del Partido Andalucista y que en política no hay vacíos, como sabéis, se ocupan y se ocupan siempre. Y hay gente intentando ocuparlo en la derecha y en la izquierda. Entonces, ahí dependerá de que seamos capaces de articular la gente andalucista de izquierdas para que de alguna manera tengamos una respuesta fundamental. Y como me ha parecido muy interesante el último apunte de Javier sobre el andalucismo reactivo frente a la derecha. También me parece interesante, es otra forma, evidentemente, frente a Vox, frente a los ataques y los insultos, pues a las figuras históricas y tal, se produce una reacción y creo que también es positivo que eso ocurra, ¿no? ¿Y cómo puede afectar, que era la última matiz de la pregunta de Raúl, cómo puede afectar al andalucismo este tinte verde y blanco de otros, ¿no? Hombre, pues procuremos no engañar ni engañarnos. Procuremos que con claridad se vea quienes están, digamos, en el lado de Despeñaperros para abajo, que somos, y quienes están de Despeñaperros para abajo, pero están pensando en Despeñaperros para arriba. Yo creo que ahí es fundamental porque ese jacobinismo que tiene tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, los dos partidos del régimen y de la segunda restauración borbónica, evidentemente va en detrimento de lo andaluz o en desvaloración de lo andaluz. Lo andaluz para ellos es un adorno, bueno, pues eso, un escudito, un lacito, pero no es una raíz, mientras que para nosotros es una raíz y un proyecto de futuro. Es verdad que hay riesgo de confusión y que tenemos que ser claros e inteligentes a la hora de clarificar estas posiciones. Muchísimas gracias, Pilar. Pues, Néstor, tus minutillos, adelante. Bueno, yo creo que lo primero es que el andalucismo sea el marco de debate político, es un marco ganador. Es decir, que no nos interesa que ese sea un marco de discusión. Que sea nuevo, yo creo que habría que mirar un poco la historia. Creo que, hablando de lo que decíamos antes, los andalucistas en la izquierda estatal han tenido ese papel. Esa cuota, hablaban antes de ahora, pues, como hacen con las mujeres, de la cuota. Pues tiene una cuota de andalucistas, tiene una cuota de ecologistas, de feministas, y después te dicen, no, pues ¿cómo no vamos a ser nosotros andalucistas si tenemos a no sé quién? Y eso, bueno, lo ha hecho Izquierda Unida, lo ha hecho ahora Podemos. En su momento el PP tenía a Pimentel, el ministro de Trabajo, o sea que podría ser que siempre lo ha intentado, bueno, y el Partido Socialista siempre lo ha recordado Pilar, ¿no? Con lo cual creo que no es nuevo, al final el andalucismo, Andalucía es la que manda más diputados al Congreso de los Diputados, con lo cual es un territorio estratégico. O sea, quien quiere ganar las elecciones a nivel estatal tiene que pintar algo en Andalucía, y para pintarlo la cuota andalucista la tienes que hacer. Lo bueno de eso es que cuando te convierte en hegemónico, como ha planteado Encarna con el tema del ecologismo, ahora todo el mundo es ecologista y todo el mundo es feminista. Hay gente que a eso le parece que le enfada y es al revés, tenemos que aprovechar eso y decir, no, bueno, eso es un avance. Que la gente tenga que declararse andalucista, ecologista o feminista es un avance en nuestras posiciones. Ahora hay que profundizar en eso. Yo creo que, por ejemplo, el andalucismo no se puede convertir en un significante vacío. El andalucismo no es que tú nacido en Andalucía, ni eres diputado de Andalucía, como le pasa a la secretaria de Podemos, y hay que explicarle que el andalucismo es otra cosa. Que además es un concepto político, que los conceptos políticos tienen su historia y su base, no es cualquier cosa. Uno no se puede definir
andalucista o comunista y después decir que le gusta el capitalismo. Pues mire usted, ¿no? Será otra cosa. En este caso, si usted se define andalucista, defiende Andalucía, los primeros los intereses de Andalucía serían los primeros a defender y no los intereses de un Estado que precisamente además infrafinancia a Andalucía, nos tiene dejado por ejemplo, el corredor mediterráneo y la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero que a mí me parece bien, que si ellos quieren, a mí me gustaría que cualquiera de estas personas que se definen andalucistas, en vez de tener discusiones por Twitter, un debate político, porque ese debate político creo que lo van a perder, porque no tienen ningún argumento, y me remito otra vez a los presupuestos del Estado, ni tampoco económicos, ni tampoco en sus políticas, que digan que van a defender Andalucía. Con lo cual usted se puede definir andalucista, se puede definir como quiera. Después pasa como los de Vox, que dicen que son muy españoles, pero no son ni españoles, porque al final ellos piensan en su dinero, no incluso en ese interés de ese pueblo que existir. Entonces, creo que en ese debate sí es verdad que hay que hacer dos cosas. Una, profundizar en ese debate. Por ejemplo, decía Javier Contreras con el tema de educación. A mí me parece estupendo que, bueno, todo el mundo que se define andalucista, donde esté, venga, ¿qué va a hacer para que el 4 de diciembre se dé en las escuelas? ¿Qué va a hacer para que el 28 de febrero se vaya a dar en las escuelas? Por ejemplo. O, en cuanto a ayuntamientos, como han hecho ahora los compañeros de Andalucía por sí, van a plantear que el 4 de diciembre sea fiesta local. Vamos a lo concreto, políticas concretas. Me da igual que uno sea a los hechos, vamos a los hechos. Y ese debate lo van a perder, por desgracia, porque a mí ya me gustaría que estuvieran en el mismo bando que nosotros o que hicieran hechos sobre Andalucía y que no ganaran incluso los hechos. Pero me temo que no es así. Pero creo que ese es el otro debate que hay que hacer, porque llega un momento que el andalucista va a ser cualquiera. Eso, Moreno Bonilla va a ser andalucista también. Y ese debate, que es también la batalla cultural que dice Javier Contreras, hay que planteárselo a la gente, que se tiene que dar en todos los sitios. Hemos hablado del tema de educación, creo que es central en el tema de los medios, incluso el ayuntamiento también, ¿no? Con todo lo que se ha planteado. Y plantearse que cada partido se tenga que definir y cada sindicato, también vuelvo a referir a los sindicatos porque lo he dicho varias veces y no me cansaré, ahora que viene otra vez el 4 de diciembre, ningún sindicato salvo el SAT va a las manifestaciones del 4 de diciembre. Y yo digo, ¿qué le pasa al resto del sindicato y qué hacen los andalucistas del resto de sindicatos que no lo están en sus sindicatos? Mire usted, es que el 4 de diciembre de toda Andalucía, es que el Día de Andalucía, lo mismo que es en otros sitios el día de cada comunidad o de cada nación. ¿Cómo nos reivindican que el 4 de diciembre los sindicatos, aunque sea menos de los de clase, tienen que salir a la calle? Como salen muchos movimientos sociales y políticos. Como porque en Córdoba vimos gente de diferentes sitios y de diferentes partidos, sindicatos, etc. Pero como sindicatos, por desgracia, no. O el mismo 10 de agosto, el acto en el homenaje a Blas Infante. Creo que son mínimos que hay que exigir a toda la gente. En plan, si ustedes son andalucistas, que mínimo que no vayan a estar un 10 de agosto, un 4 de diciembre, pero además apoyando y movilizando a la gente, no firmando solo. Creo que en esa hora reverdecer del andalucismo vamos a ponerle a la gente los hechos en plan y los compromisos. Y ahí se verá si son andalucistas o no son andalucistas. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y todas por haber venido a este Café Andaluz. Si queréis, podemos dar un par de minutos libres, muy concretos, un par de minutos para cerrar el programa. Y empezamos con Encarna, así que tus 2 minutos libres. Adelante, Encarna. Bueno, yo creo que es importante que a pesar de ese 4D, de ese 28 de febrero, que todo el mundo celebra sintiéndose andaluz, con ese sentimiento andaluz, pero no andalucista, la realidad es que Andalucía sigue siendo una colonia dependiente del centralismo del Estado, ¿no? Y esto solamente lo podemos cambiar si realmente aquellos que creemos en el movimiento andalucista lo trabajamos, ¿no? Y lo trabajamos intentando llegar a la ciudadanía, llegar a los andaluces y a las andaluzas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues con mucho esfuerzo, la verdad, porque es difícil. Es difícil que, aunque antes Néstor decía, sí que es verdad que cada vez se vota menos al PP y al PSOE, pero son partidos muy fuertes, con los que estamos en municipios
medianos, vemos cómo cuesta mucho trabajo conseguir que la gente reivindique al menos de forma pública. Es más fácil que lo hagan de forma interna, interior, un apoyo que se da al andalucismo, pero trabajando interiormente, pero que ellos se visibilicen, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo y por tanto yo creo que los que estamos empeñados en esto tenemos que hacer más esfuerzo que nunca. Hay que abrir desde los partidos andalucistas un debate con la ciudadanía, con los andaluces, hay que abrir un debate con los colectivos sociales y en eso tenemos que estar todos. Por supuesto, como he dicho antes, importantísimo un debate entre todas aquellas plataformas, partidos, organizaciones andalucistas para intentar sumar y yo creo que intentar confluir en las elecciones para tener la mayor fuerza posible y como no, trabajar por diseñar una nueva estructura también, y una recomposición también de Andalucía, porque en momentos como los que vivimos ahora mismo, con esta crisis del COVID, que se ha convertido en una crisis económica, insisto, distinta a la que teníamos antes lo decía también Javier, no hemos terminado de recuperarnos, al menos Andalucía no lo ha hecho, de la crisis de la burbuja inmobiliaria, esa crisis de 2008, y cuando tenemos otra quizás más gorda todavía con el miedo, ¿no? Con el miedo instalado en las personas, ¿no? Con el tema de la salud. Por tanto, nos queda mucho trabajo por delante. Creo que aquellos que creemos en ellos tenemos, en el andalucismo, tenemos que hacer el esfuerzo. Es, para resumir, para mí y para nosotros, es la única forma que Andalucía pueda salir del lugar tan doloroso, tan triste y de tanta vulnerabilidad como el que ahora mismo se encuentra. Muchas gracias, Encarna. Javi, tus 2 minutillos, adelante. Vale, muchas gracias. Pues haciendo un símil deportivo, yo diría que hay partidos, es decir, que hoy en día, a la altura de septiembre de 2020, sigue habiendo problemas sin resolver en esta tierra, en Andalucía, y que precisamente esos problemas que percibe la gente pues pueden ser un elemento para concienciar a la población de que tienen que resolverse de una vez por todas, que no pueden ser problemas estructurales, es decir, y por tanto las alternativas que existan o que vayan articulándose a lo largo de los próximos años o a corto o medio plazo, pues tienen que tener siempre un pie en la calle, en los movimientos sociales, la sociedad civil y también las instituciones. Y por supuesto, una cosa que creo que debe tener en cuenta el andalucismo respecto a un error que ha cometido Podemos, que es hablarle a la gente con el lenguaje que entienda. Es decir, no ir con un lenguaje súper barroco, entiéndase, muy solo para universitarios y universitarias o para académicos y académicas. No, diciendo, hay que coger el ejemplo del colectivo Solidaridad Andaluza, de Pope Godoy, de los años 70. Explicarle a la gente dónde vienen los problemas, contarles quiénes son los responsables y proponer alternativas, soluciones con palabras llanas, que lo entienda desde la gente que tiene unos mínimos estudios a gente que tiene el doctorado, da igual. Y luego me quedo con, una vez esa labor de concienciación, pues por supuesto cada cual la tiene que hacer en la medida posible a su manera y como recojo un poco el pensamiento del movimiento antiglobalización, de pensar globalmente, actuar localmente. Pues si uno es enseñante o docente, pues en el mundo educativo, si uno es del mundo de la cultura, pues igual. Y por tanto, pues, conecto con la una de las frases de Antonio Gala del pregón inaugural del Congreso de Cultura Andaluza de Córdoba de 1978, que decía que cada cual se tiene que hacer responsable de su pedazo de tierra, de su pedazo de Andalucía. Y muchas gracias. Gracias, Javi. Pilar, tus 2 minutillos, adelante. Bueno, en este tiempo en que la política es tan volátil como la propia vida, el futuro está abierto absolutamente, el futuro de la política y el futuro político del andalucismo, quiero decir, por aterrizar en lo concreto. Es necesario que fraguemos ese proyecto de país del que hablaba antes Néstor, que lo fraguemos entre muchos y muchas, de manera plural, de manera lo más amplia posible, y que consigamos que Andalucía, que no es más que
la humanidad que vive o que vivimos al sur de Despeñaperros, volvamos a vivir con el horizonte, con las riendas del horizonte en nuestras manos, ¿no? Tomando decisiones sobre nuestros servicios públicos, sobre nuestra distribución de riqueza, sobre un reparto justo del poder, sobre todo ese tipo de cuestiones. La política es una herramienta imprescindible. El andalucismo es una ideología tan potente como cualquier otra ideología de izquierda, con muchos menos muertos en el armario y con un futuro absolutamente esperanzador por delante, que pone la vida de la gente en el centro, la vida de la humanidad al sur de Despeñaperros. Eso es el andalucismo. Y luego hacer propuestas emancipadoras, propuestas que tengan que ver con lo material. A mí me encantan los discursos y las teorías políticas, pero la vida de la gente tiene anclaje en la realidad y en lo material. Y tenemos que saber buscar oportunidades de desarrollo económico que no vuelvan a pasar por el turismo, que ya vemos dónde nos deja el turismo con una pandemia como la que vivimos, apostar por la energía, por el desarrollo sostenible, por la agricultura, por este tipo de cosas que ya hemos comentado en otras ocasiones, que tienen un enorme anclaje también en nuestra tierra, ¿no? Pues eso, que el futuro está abierto y que el andalucismo va dando pasos hacia la hegemonía y que yo estoy convencida de que lo voy a acabar viendo, fíjate. Hubo un tiempo en el que pensé que no lo iba a ver, pero es que ahora estoy convencida de que voy a verlo sin ninguna duda. Muchas gracias a la gente de Café en Andaluz, Manu, Raúl y a todos vosotros. Gracias. Gracias a ti, Pilar, por haber venido hoy. Y bueno, Néstor, tus 2 minutillos, adelante. Bueno, pues yo me despido con un anuncio y una que va a ser, esta semana se va a desplegar, que es un poco que de Defender Granada nos hemos ampliado a una cosa que se va a llamar Defender Andalucía, como la canción de Morente y un artículo también de Carlos Cano que tenía ese título, Defender Andalucía, que va a plantear en esa reagrupación política que he planteado también en esta discusión, es que la gente que está en los movimientos sociales y sindicales se organice políticamente para construir ese frente electoral que hace falta, para organizar ese discurso propio y esa pedagogía propia sobre lo que es la soberanía y el derecho a decidir, hacer, bueno, un poco lo que he planteado, que creo que había que hacer entre todos, pues nosotros vamos a dar nuestro paso con más compañeros y compañeras que llevamos tiempo trabajando y en estas semanas se vamos a ir planteando esta iniciativa que va en ese marco, que es la de la construcción de un frente político y un frente y un movimiento andalucista, intentar aportar al movimiento andalucista en esas tareas que hemos planteado durante esta discusión, este debate. Por último, pues agradeceros una vez más estar aquí en Café Andaluz. Pues por finalizar, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas los que habéis acudido. Ha sido un programa interesantísimo, donde hemos aprendido muchísimo y desear suerte a todas las formaciones que habéis estado presentes y de Andalucía, que esperemos que tenga un futuro muy prometedor. Me deja una cosa para terminar, que es que es la letra de Morante que acaba de citar Néstor, que mira qué cosas dice tan bonita, con la fuerza y la esperanza revuelta con la alegría, animan a mi persona a defender a Andalucía. Anda que no. Esperemos que tengan mucho trayecto y que sea una herramienta útil para el pueblo andaluz, que es lo más importante. Muchísimas gracias de nuevo a todos por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A Café Andaluz por la invitación y a vosotros.